Como comentabas, Ignacio, es una presentación que haremos conjuntamente, o haré conjuntamente con Isaac Sánchez de ESRI, que vendrá a continuación de mi ponencia. Bueno, me presento rápidamente. Mi nombre es Camilo Jiménez, soy técnico especialista de infraestructuras en Autodesk para España y Portugal, y vengo trabajando con temas BIM, gestionando y diseñando proyectos en BIM desde el año 2008. Bueno, antes que empezar a hablar de todo esto, del gemelo digital, que es una palabra muy recurrida y que la tenemos aquí siempre presente, y entender qué es, yo creo que hay una pregunta previa y es ¿para qué queremos esto? ¿No? Precisamente, antes de hablar de cómo integramos tecnologías y cómo modificamos nuestra actividad, es importante saber hacia dónde vamos y por qué. Tener un objetivo claro. Y ese objetivo claro, pues nosotros hace 40 años lo tuvimos, lo dilucidamos, empezamos a digitalizar los dibujos. 20 años después nos movimos al BIM para crear ese modelo más inteligente con un objetivo final que era la gestión de esos datos, ¿no? La digitalización de ese diseño y la construcción, para poder proporcionar un acceso a un activo rico en datos. Cuando usamos los mismos datos siempre estamos hablando el mismo idioma y es vital que los datos fluyan de una manera consistente a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, que, bueno, como sabemos, el proyecto pasa típicamente por 4 fases significativas: la planificación, el diseño, la construcción y la operación, hasta que obviamente finaliza, ¿no? Con cada paso en ese ciclo de vida del proyecto existe la posibilidad de pérdida de datos, y a medida que avanza el proyecto, esa pérdida de datos es cada vez más crítica. Se pensó entonces que BIM iba a ser la solución, como esa bala de plata que nos iba a arreglar todo el problema, y si bien ha supuesto una parte clave de la solución, no es el único factor. Los modelos que se habían enriquecido con información estaban muy bien, pero seguíamos teniendo distintas fuentes. ¿Cuál era la solución entonces? Bueno, pues una plataforma unificada donde los datos estuviesen disponibles para que los miembros del equipo durante todas las fases pudiesen interactuar con esa información de forma que el proyecto tuviera el éxito esperado. Eso nos evita pues costosas pérdidas de información. Cuando los datos se entregan, van cambiando de manos entre las autoridades, los diseñadores, los contratistas, y entre cada una de las fases del proyecto, pues ahí hay un riesgo de pérdida de información, y esto es lo que nos soluciona un entorno común de datos, un CDE. Teniendo eso en mente, teniendo en mente el garantizar el flujo correcto de los datos y de la información, en donde BIM ha sido un pilar fundamental, pues al principio BIM estaba más centrado en las etapas de diseño y de construcción, pero gracias a la integración que tenemos con ArcGIS, ahora es posible también obtener beneficios de BIM en las fases de planificación y operación. Recordemos que, bueno, esta alianza con ArcGIS desde el 2017 pues nos ha permitido construir este puente en el que BIM y GIS trabajan de manera conjunta para ofrecer toda la potencia tecnológica en todo el ciclo de vida del activo. Profundizaré un poco en las fases en donde veremos algunos hitos clave. Cada uno de estos se puede beneficiar y mejorar utilizando estas soluciones adecuadas y su interconexión en la nube. Algunos de los ejemplos de hitos típicos del proyecto de infraestructura que veremos pues es la planificación, como decía, el diseño, la construcción y la operación, y ahí veremos cómo BIM y GIS colaboran entre sí para ofrecer lo mejor en cada uno de estos puntos. Iniciamos obviamente en la fase de planificación, en donde tenemos el establecimiento del propósito, para qué hacemos ese proyecto, cuáles son las necesidades que queremos cubrir, y aquí la administración y las entidades pues obviamente analizan y evalúan esas necesidades presentes y futuras, el impacto ambiental que pueda tener esa intervención, la necesidad pública que exista, o incluso la relación coste-beneficio, entre otros factores, ¿no? Y ya en el estudio de alternativas pues nos ayuda a determinar la mejor opción entre distintas opciones o posibilidades en función de todos los factores que he mencionado antes. Un ejemplo es, bueno, si queremos buscar alternativas, en este caso tenemos una intersección en donde hay una carretera con alta demanda y la administración puede simular a través del simulador de tráfico InfraWorks para entender mejor ese propósito y esa necesidad, ¿no? También podemos identificar
grandes áreas que puedan ser sensiblemente, tener sensibilidad desde el punto de vista ambiental e incluirlas en ese estudio para ayudarnos a mejorar esa toma de decisiones en el análisis de alternativas, ¿no? Los diseñadores obviamente pueden almacenar todos esos estudios de alternativas de diseño en el Common Data Environment, en el entorno común de datos, de forma que cualquier persona con permisos de acceso pues puede ver el proyecto, puede interactuar, puede ver el modelo de InfraWorks y simplifica mucho el acceso a la información y la unificación de esa información. El siguiente paso ya es entrar directamente en el diseño. El equipo de diseño extrae de ArcGIS los datos que necesita para comprender mejor las condiciones existentes y obviamente cuanta más información tengamos sobre las condiciones existentes, pues mejor y más adaptado será el diseño que tengamos al final. En este ejemplo vemos cómo se recopilan condiciones existentes previas al diseño. Gracias al conector que tenemos, el autodesconector con ArcGIS, permite a ese equipo de diseño compilar capas de datos que se pueden agregar a nuestros modelos de Civil 3D, proporcionando muchos más detalles sobre las condiciones existentes para el proyecto. Es el caso que una vez reunidas todos estos datos, las distintas disciplinas pueden compartir entre sí archivos de CAD y superficies a través del módulo de Design Collaboration. Y en este ejemplo vemos cómo el equipo de topografía recoge y comparte características de esa superficie existente y las demás disciplinas pueden consumir esa información, esos archivos, para utilizarlos como base en su diseño. En Civil 3D el equipo de diseño consumirá esos archivos base, esa información que viene del equipo de topografía y la configurará, por ejemplo, como una referencia externa o como accesos directos a datos. Y recordemos que esa interacción sucede muchas veces a lo largo del ciclo de vida del proyecto, pero que al estar controlada, ese intercambio de información se garantiza la fiabilidad del origen y la versión de la información. En esta fase, también el equipo de diseño comienza a desarrollar los planos, las especificaciones, las mediciones, y para esto pues Autodesk pone a disposición herramientas que permiten resolver de manera mucho más eficiente todos estos aspectos del proyecto. El modelado preciso con metadatos, un diseño detallado de la obra lineal, de las estructuras civiles, de la edificación, de las redes de servicios públicos, entre otras. Es decir, se es capaces de volver a sacar a lo que estamos habituados y que es la información que al final se mueve en toda esta industria, los planos, las secciones, los alzados, puede tener renders, vídeos, las mediciones, etcétera. La ventaja de todo esto, de trabajar con un modelo, es que las plantas y las secciones son sencillamente vistas de ese modelo 3D. Esto facilita, por ejemplo, la estimación de cantidades, ser capaz de calcular los movimientos de tierras y ser capaz de mostrar esos movimientos en las distintas secciones. Igualmente contamos con una ventaja y es el uso de la programación visual a través de Dynamo para Civil 3D. Nos permite automatizar tareas que sean rutinarias o incluso ayudarnos a ejecutar diseños que sean muy complejos. El equipo de estructuras puede vincular el corredor que se hace en Civil 3D en InfraWorks para encajar esos puentes y túneles, realizar una o varias alternativas, llevar la selección a Revit y poder realizar los planos de detalle y los planos normales de construcción de ese puente. Y finalmente, pues tenemos la posibilidad de poder configurar nuestros planos de forma habitual, como lo hemos hecho siempre en Civil 3D y en Revit. Una vez hemos desarrollado ese diseño, pasamos a la fase de preconstrucción, en donde los metadatos que hemos agregado al modelo nos van a ser útiles a la constructora, sobre todo para hacer esas estimaciones preliminares que le permitan dimensionar las necesidades logísticas para el inicio de esa obra, ¿no? En este caso, los equipos implicados pueden coordinar los detalles del modelo para incluir todos los metadatos que puedan ser valiosos y que ayuden a conseguir esos objetivos que nos hemos marcado. Datos que puedan ayudarnos a cuantificar materiales y volúmenes de forma mucho más efectiva, directa y clara. Y de nuevo, el mismo modelo nos puede ayudar a visualizar directamente en el visor del Autodesk Construction Cloud sin necesidad de soporte adicional todas estas cantidades, todas estas cuantificaciones y acceder a esa información que ha sido previamente incluida en los objetos.
Todos los elementos del modelo se reúnen en un modelo federado. En este caso, nosotros estamos abogando por esa federación en la nube que se puede ver tanto en la obra como en la oficina. Y la Autodesk Construction Cloud nos ayuda además a mostrar colisiones entre objetos y a identificar esos problemas antes de llegar a la obra, lo que nos permite ejecutar modelos 4D de planificación, modelos 5D de estimación de costes, y nos ayuda a evaluar cronograma y secuenciación en las tareas de la obra. En este es un ejemplo en donde el módulo de coordinación de la Autodesk Construction Cloud se ve claramente cómo directamente nosotros en la nube podemos federar esos modelos, controlamos las condiciones, vemos o podemos identificar todas las incidencias que existen, se asignan esas incidencias para su resolución, se le coloca un responsable de esas incidencias. Vemos que una vez realizadas las modificaciones en el modelo se actualiza y vamos a comprobar que efectivamente esa incidencia se ha resuelto. Y finalmente, en los cronogramas de obra podemos agregar, se pueden agregar en Navisworks para poder simular una secuencia constructiva y verificar esa factibilidad. En la obra ya, gracias a la Autodesk Construction Cloud, el equipo de construcción tiene acceso a todos esos planos, a todos esos archivos de diseño, y aquí es fundamental pasar del papel a los documentos digitales. El seguimiento, el control de calidad, las solicitudes de información y cualquier otro tipo de documento de obra se pueden digitalizar y se pueden archivar como tal. ¿Y para qué? Pues para que estén a disposición de todos los demás agentes que intervienen en el proyecto en las siguientes fases. Así garantizamos que no se pierde información. En la obra, con la Autodesk Construction Cloud es posible crear un requerimiento para información, solicitar información adicional, iniciar el flujo para obtener esa respuesta documentando todo el proceso. Podemos agregar fotos, podemos agregar referencias a otros documentos, incluso añadir vídeos a esa necesidad de información que nos ayuden a documentarlo mejor, y como resultado pues se hacen los cambios en los planos que reflejen y resuelvan esa situación que se ha detectado, ¿no? En realidad, todo esto de lo que se trata es de poder administrar el proceso de creación de unas BIM, ¿no? Esas BIM a medida, que es el que nos va a llevar a ese gemelo digital. Ese as-build, como sucede, al final se va completando. La idea es que lo vayamos completando a medida que se realiza el trabajo, sin esperar hasta llegar al final, para no arriesgarnos a perder información o documentos clave que han sucedido tanto en la fase de diseño como en la fase de construcción. Y como decía, pues el tener acceso a los planos y a los archivos, el equipo de construcción puede proporcionar esos datos para que queden reflejados en el as-build y se puedan documentar de manera efectiva. Se pueden identificar también, además de identificar esas modificaciones, se pueden comunicar revisiones en obra y vamos añadiendo mucha más documentación y las referencias necesarias, ¿no? En este caso, pues el contratista agrega un tratamiento final de la barandilla que se dejó por fuera de los archivos de diseño, y a medida que los cambios se realizan en función de las recomendaciones o necesidades de la obra, esa información también se comunica al equipo encargado de realizar esas build para que todo quede perfectamente documentado. Esas actualizaciones de una forma dinámica vayan incluyéndose en ese proyecto as-build, cuyo objetivo, como digo, principal es mantener la fiabilidad de la información. El modelo final que se entrega a la entidad promotora contiene todos los cambios, contiene toda la información y las actualizaciones documentadas. Es un conjunto de datos completo, y ese conjunto es la base para el inicio de la operación y el mantenimiento. Al final cerramos el ciclo, los detalles finales del proyecto que hemos realizado los publicamos en ArcGIS para que en un acceso futuro otros agentes que puedan intervenir ahí o en una zona aledaña pues puedan contar con esos mismos metadatos y sigamos aprovechando la información. A través de la conexión de BIM 360 con ArcGIS, pues se puede acceder a esa información de proyecto que nosotros hemos hecho, hacer referencia a ellos para proporcionar un modelo completo de gemelo digital. En esto entrará un poco más en detalle cuando Isaac hable sobre GeoBIM. Y finalmente, pues el modelo que hemos hecho reflejará los detalles geométricos correctos, tendrá todos los metadatos necesarios para el mantenimiento de los activos y la operación durante el resto de vida útil de la infraestructura. Aquí tenemos un gran ejemplo de cómo la modelización de activos tiene múltiples usos, como la visualización y la comunicación de proyectos a la ciudadanía.
podemos simular condiciones de tráfico actuales, podemos simular condiciones o soluciones para futuros o previsibles problemas de tráfico que podamos llegar a prever por una intervención determinada. Analizamos o podemos analizar flujos de personas en una infraestructura de transporte o en atracciones de la ciudad, de manera que podamos dimensionar esas infraestructuras de una manera mucho más precisa. Podemos verificar las condiciones que se puedan dar por modificaciones en esa infraestructura y ver si está funcionando correctamente ese flujo de personas, e incluso realizar análisis de movimiento de grandes volúmenes de personas para poder de nuevo dimensionar y tener una previsión correcta de la infraestructura de transporte que tenemos o con la que contamos en la ciudad. ¿Qué implica BIM en la administración? Bueno, hemos visto muy rápidamente cuáles son los beneficios, cómo conectamos BIM con GIS, pero ¿qué implica para la administración pública implementar BIM? Lo importante, como decía, no es solamente ser capaces de generar y almacenar información, que es el primer paso, ser conscientes de la importancia de la generación y el almacenamiento correcto de la información, sino también ser capaces de gestionarla adecuadamente y garantizar que esa información es cualitativa y cuantitativamente la que necesitamos. ¿Cómo empezamos entonces? Pues como no puede ser de otra manera, hay que empezar desde un análisis de la situación actual. Y es fundamental que exista un proyecto de implantación BIM, ¿no? En este caso, pues el proyecto se alimentará tanto de las necesidades de información que pueda tener esa administración, que debe coordinarse obviamente con otras iniciativas de transformación digital vigentes o futuras, y debe tener en cuenta, por supuesto, la actividad de la entidad, cómo la realiza, para que no sea un cambio absolutamente disruptivo, sino que sea transformador, ¿no? El resultado de ese proyecto debe ser pues, una serie de estándares e instrucciones BIM que se deban seguir, un conjunto de prescripciones BIM técnicas que deben cumplir los contratistas o los colaboradores, y obviamente un plan integral de formación y de gestión del cambio que articule todo esto. Y evidentemente todo esto tiene que estar apoyado sobre la base sólida de una serie de flujos y soluciones de software que den el soporte necesario. Cuando esta situación se da, cuando esta visión completa se da, pues podemos ver aplicaciones muy interesantes de cómo el BIM y el GIS colaboran para poder transformar una ciudad. Este ejemplo es un proyecto piloto, está en Vía Cornigliano, en Génova, en Italia. Vía Cornigliano es una vía muy transitada, muy ruidosa al centro de Génova, que además se vio afectada por el colapso del puente Morandi en el 2018, y bueno, una vez se solucionó el problema del puente y se construyó el nuevo puente de San Giorgio, el ayuntamiento decidió intervenirla con una intervención, un proyecto muy ambicioso de peatonalización, de priorización del sistema de transporte público. Y se hizo un proyecto piloto muy interesante en donde se arrancó con un escaneo subterráneo con geoescáneres, se hizo también captura de la realidad con escáneres láser, en este caso un escáner láser de Leica, como comentaban anteriormente. Se hizo ese procesado de toda la información de nubes de puntos con RICAP, que nos permitió pues, entender perfectamente todas esas geometrías. ¿Para qué? Para luego poder empezar el modelado paramétrico de redes de servicios afectados, toda la información que se capturó con el escáner subterráneo y pues toda la que venía de las empresas suministradoras, todo eso se conjugó, se generó un modelo paramétrico en la parte subterránea, e igualmente se hizo con la parte en superficie. Se hicieron el modelado de todo un tramo con Revit de todas las edificaciones para finalmente volcar todo esto en InfraWorks y tener un modelo contextual. Ese modelo contextual que nos ayudase a entender muchísimo mejor todo el proyecto y su contexto, tanto en superficie como en la parte subterránea. Y todo este modelo contextual fue llevado a aplicaciones de realidad virtual para comunicar mejor ese proyecto a la ciudadanía, poder obtener esa retroalimentación de la ciudadanía y entender mucho mejor, o hacer entender mucho mejor a la ciudadanía cuál iba a ser la intervención. E igualmente se aprovechó las capacidades de ese modelo para llevarlo también a la realidad aumentada, con un objetivo que es potenciar el uso de esta tecnología para la parte de mantenimiento preventivo y correctivo. Y así fue pues como el Ayuntamiento de Génova llevó este proyecto piloto, implicó todas las tecnologías posibles para hacer una renovación urbana muy interesante en el centro de Génova. Como decía, los flujos que nosotros planteamos, la plataforma que tenemos cubre todo el ciclo de vida del proyecto, la combinación que tenemos de los productos de la collection, de la
Autodesk Collection, pues nos permiten conjuntamente con el soporte que tenemos en la nube de Autodesk, la Autodesk Construction Cloud, nos permite dar esa cobertura en todas las fases y nos permiten dar un conjunto sólido pero muy flexible que además de todo pues está desarrollado sobre Forge, que es una plataforma abierta que permite la integración y la implementación de nuevos desarrollos y herramientas, y así nuestra tecnología pues puede ser trabajada también por terceros. El abanico de posibilidades es muy amplio, hay una alianza, además de la alianza con ERRI, pues nos podemos conectar con otras aplicaciones y finalmente pues ser capaces de poder obrar sobre ese proyecto, sobre ese gemelo digital que enseguida Isaac nos va a contar muchísimo más de